Hola chicos, en este video les voy a dejar información sobre cómo vamos a llenar la base de datos en Excel con los resultados de la aplicación del Cicrón. El objetivo es que ustedes puedan irse familiarizando con la tarea y después podamos aclarar las dudas de una manera más fácil si tenemos que reunirnos online o incluso para la reunión presencial. Entonces les ruego que lo vean cuidadosamente y quedamos para en otro momento consultar las dudas y las preguntas que ustedes puedan tener. Saludos. Bueno, como ustedes recordarán, este pilotaje lo estamos haciendo en el marco del proyecto de investigación Intervención con enfoque multidisciplinario y transcultural para mejorar calidad de vida en cuidadores primarios, en el cual ustedes están insertos como auxiliares de investigación. Recordemos que los objetivos de este pilotaje son identificar las preguntas que puedan ser confusas, redactar las preguntas confusas de una manera que puedan ser comprensibles en el contexto colombiano e identificar si sería necesario agregar alguna pregunta o eliminar preguntas para las dimensiones que evalúa Cicrón, porque recordemos que este fue un cuestionario construido en Cuba y no necesariamente la manera de hablar en Cuba es la misma manera de hablar en Santa Marta, a pesar de que somos caribeños, que somos países muy cercanos, hay de todas maneras diferencias culturales y por eso cuando uno va a utilizar un instrumento desarrollado en otro país, está obligado a hacer una adaptación cultural, que es lo que estamos buscando hacer con este pilotaje. Recordemos que para pilotear el instrumento se había creado un formato para profesionales, un formato para pacientes y un formato para cuidadores. En el caso de los profesionales, elegimos 3 tipos de profesionales: estudiantes de psicología, profesores de psicología y otros psicólogos que tuvieran experiencia en evaluación psicológica. Y además lo íbamos a aplicar en pacientes con cualquier enfermedad crónica, no necesariamente con enfermedad renal, y también en algunos cuidadores de estos pacientes. En la reunión que tuvimos presencial acordamos, donde yo les expliqué todo el proyecto, en qué consistía Cicrón, cómo hacer el pilotaje, etcétera. Acordamos que ustedes iban a autoaplicarse el formato para profesionales y se lo iban a aplicar a un compañero para detectar cualquier dificultad que pudiera haber con esta herramienta de recogida de información, y que íbamos a tener una reunión online el día 14 por el chat de Google o por Skype para coordinar y para evaluar las dificultades. Bueno, esa reunión la hicimos por el Hangout de Google ese día. El único que no se pudo conectar ese día fue Julián, pero ya esa situación está resuelta. Y la Elizabeth, Jennifer y Gabriela encontraron que, o sea, sí se conectaron y comentaron que no habían encontrado dificultades en la aplicación. Analizamos las diferentes variantes para trabajar y decidimos distribuir las tareas de esta manera. Gabriela le iba a aplicar a estudiantes y profesores de psicología, a Julián también le íbamos a dejar que aplicara a estudiantes y a su esposa, que es psicóloga, y Elizabeth y Jennifer iban a trabajar con pacientes y cuidadores. Bueno, a partir de ese resultado, de esa aplicación en la que ustedes están enfrascados ahora, una vez que tengamos esos datos, tenemos que volcar toda esa información a una base de datos. El objetivo de nuestro próximo encuentro va a ser precisar cómo vamos a trabajar en esa base de datos del pilotaje, y como yo les comentaba en la introducción, ahora yo les voy a hacer una breve explicación del diseño de la base de datos para que ustedes se puedan ir familiarizando con ella. Lo primero que van a hacer es descargar el archivo donde está la base para el pilotaje, que es un archivo de Excel y que está puesto en el grupo de Facebook. O sea, lo único que tienen que hacer es hacer clic ahí y descargar el archivo. Cuando ustedes abran ese archivo van a ver que es un archivo muy grande, aunque está todo en una sola página de Excel, es muy amplio porque son muchas variables, y yo en ese archivo les he colocado además la explicación de lo que ustedes tienen que colocar en la base de datos. Por lo tanto, lo primero que van a hacer es cambiar de nombre ese archivo y ponerle como nombre a este que ustedes descargaron, archivo de instrucciones. Y después que tengan archivo de instrucciones creado, van a borrar las variables y van a crear un archivo sin esa explicación, que ustedes van a ver que va a ser un archivo mucho más cómodo de trabajar. Al final yo les voy a mostrar cómo va a quedar ese archivo.
El archivo este grandote que ustedes están viendo ahora de instrucciones, de base de datos, tiene varias partes. En esta primera parte vamos a colocar la información general, que alguna de ellas es común para todos los tipos de sujetos que estamos trabajando en este pilotaje y otra es específica para cierto tipo de sujetos. Bueno, primero ustedes como estudiantes van a colocar su nombre. El sujeto, van a ponerle número 1 cuando se trata de un estudiante de psicología, número 2 cuando se trata de un profesor de psicología, número 3 para un psicólogo que no sea de la UCC, número 4 si se trata de un paciente, número 5 para el cuidador y otro para 6. Fíjense que cada persona va a tener una fila en la que van a estar sus datos. Por ejemplo, si el primer sujeto que ponemos es un estudiante de psicología, ese sujeto va a estar en la fila 1 o va a tener su fila y toda su información va a estar colocada en esa fila. Entonces, escogemos al primer sujeto, estudiante de psicología 1, que vamos a suponer que sea Pedro Pérez, que es de sexo masculino, por lo tanto, en la siguiente columna ponemos un número 2 para el sexo masculino. Tenemos la edad, si tenemos el dato de la edad del sujeto, colocamos el dato como un número. Si no lo tenemos, en el caso de los estudiantes y de los profesionales, porque no está en el formato puesto que se le pregunte, sí lo tendríamos para el caso del formato de paciente, entonces se colocaría para el caso de los pacientes. En el caso del diagnóstico, esto nada más que aplica para los pacientes. En el caso, igual que otras enfermedades, que es una variable que solo aplica para los pacientes. Por lo tanto, si estamos generando información de un estudiante o de un profesor, pondríamos 999 para no dejar esa casilla en blanco y que no se nos confunda con casos en que sí tengamos la información pero no la hayamos colocado. O sea, que de todos los casos que no proceda la información, se va a poner 999. Igualmente, en el caso de la variable ocupación o profesión, en el caso de las personas, pacientes o cuidadores, podemos colocar la ocupación escrito, y en el caso de los profesionales vamos a colocar la profesión, si son psicólogos, si son estudiantes. Eso lo colocamos con texto, escribiendo las palabras. La escolaridad, le vamos a poner un número 1 si la persona es analfabeta, 2 si tiene primaria, o sea, enseñanza básica incompleta, 3 básica completa, 4 bachillerato incompleto, 5 bachillerato terminado, 6 estudiante universitario, 7 egresado universitario, 8 especialista, 9 máster, 10 doctor. Siempre se coloca la máxima calificación, por lo tanto, si uno de los sujetos es doctor en ciencia, ustedes le ponen un 10, aunque esa persona para llegar a ser doctor, lógicamente haya tenido que pasar por todos estos estadios. La modalidad está recogida de manera formal en el formato para pacientes, pero muchos de ustedes recordarán si así a su profesional o a su estudiante se lo aplicaron de manera autoaplicada o se lo aplicaron de manera heteroaplicada. En ese caso colocan la información 1 o la información 2. En el caso que no tengan la información, pues lo dejan en blanco. Vamos ahora a ver un ejemplo de cómo se colocaría la información de un estudiante y de un paciente hipotético. Aquí tenemos el ejemplo de cómo podría quedar la base de datos de un estudiante cualquiera de ustedes. En este caso le voy a poner a esa persona ejemplo. Es un estudiante de ustedes que se llama ejemplo. Ese estudiante de ustedes ejemplo le aplicó a un estudiante de psicología de sexo 1, o sea, masculino, no femenino, perdón, que le puse ahí que era el sexo femenino, que tiene 19 años de edad, que no tiene enfermedad, o sea, le pongo 999 porque eso no se preguntó. En la ocupación puse estudiante, en la escolaridad le puse un número 6 porque es un estudiante que todavía está en la universidad. En la modalidad le puse 2 porque esta persona yo le apliqué la encuesta la primera vez porque quería ver cómo funcionaba y más o menos me acuerdo que se demoró como 1 hora y le puse por eso aquí 60 minutos. Pero yo, el estudiante ejemplo,
También apliqué a un profesor de psicología, por eso aquí puse en sujeto el número 2. En este caso es un profesor hombre, por eso le puse el número 2 en el sexo, que tiene 45 años, le coloqué 999 en diagnóstico y en otras enfermedades porque no procede para esta persona. Su profesión es psicólogo, la escolaridad le puse un número 9 porque es una persona que es magíster. La modalidad fue autoaplicada porque le dije, profe, por favor, ayúdeme en esta tarea, y le di el formato después que se lo expliqué y él lo llenó, por lo tanto yo no sé qué tiempo se demoró. Y también se lo apliqué a un paciente, por eso aquí puse el número 4, de sexo femenino, que tiene 67 años de edad, que tiene diabetes y además tiene reuma, que está pensionado, que tiene una primaria completa, por eso le puse aquí el número 3. También se lo apliqué de manera heteroaplicada en una entrevista que me demoré bastante, yo calculo que como hora y media, o yo tomé en este caso el tiempo y fueron 90 minutos, y por eso puse 90 minutos aquí. Seguimos. Una vez que haya colocado la información sobre el caso, en el caso de o sea, sobre la persona con la que estoy trabajando, en el caso de los profesionales y de los estudiantes, se les pidió en el formato que dieran su opinión sobre la parte 1 del cuestionario SICRON, que es la que tiene que ver información básica, o sea, datos generales del paciente, nombre, edad, sexo, escolaridad, y debía decir si eso era comprensible, si era justificado, o sea, que eso permitía que uno viera cambios, si tenía justificación desde el punto de vista de los objetivos del instrumento, si era posible obtener esa información y cualquier observación que la persona quería hacer. Y también a esos profesionales o estudiantes de psicología se le pidió la evaluación de la parte 1, que es exclusiva para profesionales y que tiene preguntas sobre la caracterización clínica de la problemática del paciente. Estas preguntas concretamente son las relacionadas con la justificación de las quejas del paciente, la justificación biomédica de las quejas del paciente y la presencia de factores de riesgo como tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. Igualmente sobre estas preguntas la persona tenía que decir si consideraba que era comprensible, si consideraba que la forma de preguntar era sensible a cambios, si consideraba que estaba justificado, si era posible y tener observaciones. Ustedes tienen esa información recogida en el formato de esa persona. Para buscar esa información en la base de datos con respecto a las 4 dimensiones, comprensible, cambio, justificado y posible, colocan la puntuación que la persona dio, que ustedes recordarán que iba creo que de 0 a 3. Y en observaciones escriben lo que la persona les dijo. Después estaría el cuestionario opiniones del paciente. El cuestionario opiniones del paciente se le aplicó a todo el mundo, o sea, se le pidió su criterio a todo el mundo, tanto a los pacientes como a los estudiantes de psicología, como a los profesores de psicología, como a los cuidadores. Ese cuestionario es el que va con preguntas desde la A hasta la letra K. En la base de datos, como ustedes pueden ver, aparece cuestionario opiniones del paciente, aparecen las letras e igualmente ustedes tienen que colocar la puntuación que se le dio el sujeto a cada una de estas preguntas y la observación que ha hecho en el caso que sea pertinente. Igualmente sería para las preguntas del cuestionario SICRON, que también se le aplicó a todo el mundo y que van desde la 1 hasta la 40. Bueno, más o menos traté de explicarles cómo podían llenar el cuestionario SICRON. Como ya habíamos quedado, nuestro próximo encuentro va a ser el jueves 28 de abril. Puede ser presencial a las 2 de la tarde o online por la noche, en función de las complicaciones que ustedes puedan tener. Como ya les había comentado, los objetivos de este próximo encuentro serán que veamos ya todas las encuestas que ustedes tienen aplicadas, cualquier dificultad que puedan haber tenido, sugerencias, comentarios. Volver a ver las dudas que puedan tener con respecto a la base de datos y explicarles el tercer corte evaluativo. Quizás si esta explicación de este video quedó claro, a lo mejor para ustedes resulta más fácil que hagamos entonces el encuentro online. Pero bueno, ya quedamos en ponernos de acuerdo. Así que espero por las comunicaciones de ustedes, por nuestras vías habituales, que pueden ser por el chat, por aquí por Facebook, puede ser por el Hangout, puede ser por teléfono, puede ser por correo, en fin, tenemos muchas modalidades para comunicarnos. Hasta luego y que les vaya muy bien el día.